Hola a todos. Vamos a estudiar la posición relativa de dos rectas en espacio. La he llamado parte 1 porque va a ser como muy teórico y luego ya haré un vídeo parte 2 con ejercicios ya prácticos para practicar estos dos métodos. Hay un primer método utilizando rangos y aplicando el teorema de Rouchet-Frobenius, y luego un método 2 me parece como más intuitivo, que es con los vectores directores. Lo suyo sería que os supieseis los dos métodos, por si en un examen no sabéis uno, pues por lo menos tener otro. Pero bueno, cada uno con el que se vea con más confianza. Vamos a empezar con el método de los rangos. Entonces tenemos método 1. Imaginar que tenemos estas rectas, una recta R que nos la dan en forma implícita, es decir, como la intersección de dos planos. Tengo A sub 1x más B sub 1y más D sub 1z más D sub 1 igual a 0. A sub 2x más B sub 2y más C sub 2z más D sub 2 igual a 0. Esta es mi recta R, y mi recta S, también en forma implícita, es A3x más B3y más C3z más D3 igual a 0, y A4x más B4y más C4z más D4 igual a 0. Tenemos dos rectas en forma implícita. Y me dice, ¿cuál es la posición relativa de estas rectas? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a formar la matriz la matriz M, formada por todos los coeficientes de las incógnitas. Entonces, voy a poner A sub 1, B sub 1, C sub 1, A sub 2, B sub 2, C sub 2. Estos son los coeficientes de la recta R. Estos coeficientes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora voy a poner los coeficientes de la recta S. A sub 3, B sub 3, C sub 3, A sub 4, B sub 4 y C sub 4. Pongo estos coeficientes. Esta es la que voy a llamar matriz M. Y ahora voy a coger la matriz ampliada. Matriz ampliada. Que cojo los mismos coeficientes, pero añado los del término independiente. Es decir, esta es la matriz ampliada, que es A sub 1, B sub 1, C sub 1, D sub 1, A sub 2, B sub 2, C sub 2, D sub 2. Si el D sub 1 estuviese aquí, habría que pasarlo aquí y lo pondríamos como menos D sub 1. Es decir, si yo aquí tuviese igual a D sub 1 y aquí un 0, pues tendría que poner, lo paso aquí como negativo, y aquí tendría que poner menos D sub 1. Pero bueno, no es el caso. A sub 3, a ver, estos dos, B sub 3, C sub 3, D sub 3, A sub 4, B sub 4, C sub 4 y D sub 4. Esta es la matriz ampliada. Pues aquí ponemos el término independiente. Entonces tenemos, vamos a poner una tabla, el rango de M y el rango de la matriz ampliada. Entonces, estas dos filas se corresponden a la recta R. Entonces, el rango de M, o sea, no va a ser 1, o sea, estas dos filas no van a ser iguales, porque esta recta es la intersección de estos dos planos, luego este rango mínimo va a ser 2. El rango de la matriz M es 2, pero pudiera ser 3, es lo máximo que puede tener, o 2 o 3. No puede tener 1 porque, repito, estas dos no van a ser proporcionales, dado que es la intersección de dos planos para formar la recta. Entonces, según el teorema de Rouchet-Frobenius,
el rango de la matriz ampliada coincide con el rango de M o es una unidad mayor. Si coincide, será igual 2. Si coincide, aquí será igual a 3. Si es una unidad mayor, es imaginar que el rango de M es 2, pues puede ser una unidad mayor. Si el rango es 3, puede ser una unidad mayor. Y estas son las cuatro casuísticas que se puede dar en cuanto a rangos. Repito, si cojo, por ejemplo, lo hago con la recta R, pero puede ser con la S. La recta R está formada estas dos filas. Estos dos vectores no son proporcionales. Entonces, este rango va a ser mínimo 2, pero puede ser 3. Entonces, el rango de la matriz M o bien es 2 o bien es 3. O bien es 2 o bien es 3. No puede haber más. Y según el teorema del teorema de Rouchet-Frobenius, el rango de la matriz ampliada o coincide, es decir, o es una unidad superior. Aquí añado 1 más 1. Entonces, ahora tenemos que ver qué pasa cuando el rango de la matriz M es igual a la ampliada. Entonces, aquí se trata de un sistema, coinciden los rangos, es un sistema compatible. Tiene solución, pero es un sistema compatible como indeterminado. Depende de un parámetro, luego tiene infinitas soluciones. Estas soluciones realmente es una recta, o sea, son todos los puntos de la recta y infinitos. Luego, en este caso, son coincidentes. Tenemos coincidentes. Coinciden en la recta, que es la solución, infinitos puntos. Cuando el rango coincide, también es un sistema compatible. Un sistema tiene solución, es un sistema compatible. Pero ahora aquí la solución es única, es un sistema compatible determinado. Solución única. Se cortan un punto, luego son secantes. Se cortan en un punto. Ahora, cuando no coinciden los rangos, son sistemas incompatibles. Esto es un sistema incompatible. No hay puntos en común y son paralelos. Y aquí también es un sistema incompatible, no hay nada en común, no hay puntos en común, es un sistema incompatible. Y en este caso se cruzan. Este, digamos, es un método utilizando rangos. Os tenéis que saber esta tabla y lo que significa la tabla. Y luego el siguiente método es como más intuitivo a través de vectores directores. Vamos a ver cómo es este segundo método. Este método vamos a trabajar con los vectores directores. En el plano, vamos a recordar, en el plano, cuando estamos en R2, las rectas o bien son coincidentes, aquí tengo una recta R y esta la recta S, coinciden, o bien estas son coincidentes, o bien son paralelas, esta la recta R y esta recta S, imaginar el vector U y el vector V, o son paralelas, o bien se cortaban, esta la recta S, se cortaban en un punto, secantes. Esto es en el plano. Ahora, cuando estamos en el espacio, en vez de R2, tenemos ahora R3. Y hay una casuística más. Ahora, aparte de ser coincidentes, paralelas y secantes, puede ocurrir que se crucen. O sea, aquí tengo una recta R. Aquí se cortan R y S, están en el mismo plano. Imaginad que aquí tengo una recta S. Vale, y estas se cruzan. Entonces, vamos a razonar un poco. Tenemos, por ejemplo, la recta R, vamos a suponer la recta R,
con un punto P y un vector U. Y la recta S conocemos un punto Q y su vector director V. Entonces, cuando son coincidentes y paralelas, los vectores son proporcionales o paralelos. Entonces decimos, si los vectores son paralelos, o bien podemos decir o proporcionales, o sea, decir paralelos es decir que U es paralelo a V, o proporcionales es que un vector se puede poner en función del otro vector. Si los vectores son paralelos, entonces tenemos que o bien son coincidentes o bien paralelas. Y esto lo vemos aquí con el dibujo. Paralelos o son coincidentes. Aquí los vectores, aquí este es un vector, aquí está el otro, un vector, otro vector, no son paralelos ni proporcionales, entonces son coincidentes o paralelas. ¿Cómo distinguimos cuándo es coincidente y cuándo es paralela? Si yo cojo, aquí tengo, por ejemplo, si yo tengo el punto P, que es en la recta R, resulta que pertenece también a la recta S, entonces son coincidentes. O lo mismo, si yo, por ejemplo, el punto Q, que pertenece a la recta S, también pertenece a la recta R, entonces son coincidentes. Y en caso contrario, cuando no coinciden, son paralelas. Aquí está claro que este es el punto P, es el punto Q, este punto está en la recta R y el punto Q está en la recta S. Pero coincidentes es cuando el punto de una recta pertenece al otro, etc. Entonces, esto es como más intuitivo. Y si los vectores no son paralelos, entonces, si los vectores no son paralelos o no proporcionales, entonces o bien se cortan o bien se cruzan. ¿Cómo distinguimos cuando se cortan o cuando se cruzan? Vamos a imaginar, tenemos esta, la recta R y esta. Si se cortan, esto significa, a ver, se van a cortar, están en el mismo plano, O lo que lo mismo son rectas coplanarias. En cambio, vamos a ver, si en vez de cortar, si se cruzan, no están en el mismo plano. Imaginar que esto lo estoy dibujando en la pizarra, se cortan y están las dos dibujadas en la pizarra, están en el mismo plano. Cuando se cruzan no están en el mismo plano. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger, por ejemplo, a ver, un punto P y un punto Q cojo, por ejemplo, aquí un punto P y aquí un punto Q. Y voy a tener en cuenta el vector PQ. Y aquí hago lo mismo. Si tengo un punto P y un punto Q, y voy a coger el vector PQ. En el caso de que se corten, tengo el vector, la recta R, imaginar el vector U. La recta S, el vector V. Yo tengo que U, V y PQ están en el mismo plano. Son coplanarios los vectores, o lo que lo mismo, son linealmente dependientes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eran linealmente dependientes? Que si hago su producto mixto, es decir, si hago U, V, PQ, me queda que es igual a 0. En cambio, en el caso de que se crucen,
como no están en el mismo plano, son linealmente independientes. Entonces, si hago el producto mixto de U, V, PQ, que como se hacía esto, es el determinante de U, de V y de PQ, esto me sale que es distinto de 0. Entonces, con esto es otra forma de ver la posición relativa de dos rectas, teniendo en cuenta los vectores directores, que son paralelos, entonces, o proporcionales, o bien son coincidentes, o bien las rectas son paralelas. ¿Cómo sé si es coincidente? Si veo que un punto de una recta pertenece al de la otra. Luego, si los dos vectores directores no son paralelos, entonces o bien se cortan o se cruzan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos un punto de cada recta y trazamos el vector que une estos puntos. Y teniendo en cuenta el producto mixto, si es igual a 0, se cortan, y si es distinto de 0, están en distinto plano y se cruzan. Entonces, os haré un vídeo con ejemplos para que practiquéis esto y veáis que no es complicado.